Me desperté esa mañana con una sensación extraña en el cuerpo. No era tristeza ni miedo, pero algo dentro de mí me decía que algo importante iba a suceder. La casa estaba tranquila, como si todos los ruidos del mundo se hubieran detenido por un momento. Cuando entré a la cocina, el aroma del café recién hecho me abrazó como siempre lo hacía Carlos. «Buenos días, mi amor», le decía a veces en la mañana mientras preparaba el café. Lo pensaba en voz baja como si lo estuviera esperando a que me respondiera. Pero esta vez era solo el eco de su voz en mis recuerdos. Habían pasado ya 3 días desde que él partió y mi mente aún se negaba a aceptar que ya no estaba. Estaba acostumbrada a ver su figura al final del pasillo, su sonrisa cálida y su risa que, aunque tímida, siempre había sabido alegrarme el día. Pero ahora todo estaba vacío. La casa de más de 40 años de matrimonio parecía más grande de lo que recordaba. El jardín, los muebles, las habitaciones, todo me hablaba de él, pero al mismo tiempo nada parecía pertenecerme ya. A las 11 de la mañana llegué al lugar donde se iba a leer el testamento de Carlos. La notaría estaba ubicada en un edificio grande en uno de esos barrios de la ciudad donde el lujo se nota en cada rincón. Polanco, para ser exactos. Las calles estaban llenas de autos lujosos, el aire aún fresco de la mañana y la gente caminaba rápido como si tuvieran prisa por llegar a su siguiente compromiso. Yo, en cambio, caminaba lentamente, sintiendo cada paso que daba, como si fuera un peso, como si cada paso me acercara a un futuro incierto. Al llegar a la notaría, me sorprendió la frialdad del lugar. La secretaria me miró con una expresión vacía, casi como si estuviera esperando a alguien más importante que yo. Me ofreció una taza de café que rechacé educadamente. «Gracias», dije, pero mi mente no estaba ahí, no en la conversación superficial sobre el clima o las formalidades del lugar. Mi mente estaba ocupada con la idea de qué sucedería al final de esa reunión. El testamento, las palabras que Carlos había dejado. ¿Qué tan grande sería la sorpresa que me esperaría? Cuando entramos a la sala donde se leería el testamento, el ambiente era tenso, pero no de manera evidente. Todos los presentes estaban allí como si fuera un simple trámite, una formalidad más. Pero la verdad es que yo sabía que para mí no lo era. Miré a los lados. Verónica, mi nuera, estaba sentada en una de las sillas con una postura impecable, casi rígida. No la conocía bien. Habíamos tenido una relación cortés durante años, pero nunca íntima. Siempre fui la suegra distante, la esposa que cuidaba el hogar mientras ella se ocupaba de su carrera. Nos saludábamos de lejos, apenas cruzábamos palabras, pero siempre pensaba que éramos parte de la misma familia. El abogado comenzó a leer el testamento como si todo fuera un simple trámite. Me sentí como una espectadora en una película que no entendía bien. La voz del abogado resonaba en mis oídos, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Carlos dejó a Verónica el control total de la empresa familiar, escuché decir. La señora María Elena, su esposa, no ha sido designada como beneficiaria en el testamento. Mis piernas se doblaron como si se me hubiera quitado el aire, que no podía ser. Miré a Verónica, que ahora sonreía con una calma que me helaba la sangre. ¿Cómo era posible que mi nombre no estuviera ahí? ¿Cómo era posible que después de 40 años de matrimonio, de construir juntos un imperio, no tuviera derecho a nada? La palabra excluida resonaba en mi cabeza como un eco distante y frío. No lo entendía. No podía entenderlo. Me quedé ahí inmóvil como una piedra. No había lágrimas. Solo había un vacío profundo, algo que se me estaba metiendo en el pecho, que no me dejaba respirar, que no me dejaba pensar. Verónica no me miraba, ni siquiera me prestaba atención. Ella estaba demasiado ocupada, como si todo eso fuera solo un trámite más para ella. No había ni un gesto de compasión, ni siquiera una palabra amable. Sentí cómo todo se me escurría entre los dedos. La vida que había compartido con Carlos, todo lo que habíamos construido, todo lo que había sido nuestro, se desmoronaba en un instante. Me quedé allí en la sala de esa notaría fría, escuchando al abogado seguir leyendo. No entendía bien lo que decía. Mi mente había dejado de funcionar. ¿Cómo podía haber pasado esto? ¿Cómo podía mi propio esposo, alguien
con quien había pasado toda mi vida, dejarme fuera de su herencia de esta manera y aún más? ¿Cómo podía Verónica, a quien apenas conocía, quedarse con todo? Cuando el abogado terminó de leer el testamento, me sentí más perdida que nunca. No pude moverme de mi lugar. La gente comenzó a levantarse, pero yo no podía irme. Estaba allí atrapada en un mar de pensamientos y emociones. No entendía cómo había llegado a este punto. No entendía cómo mi vida había sido despojada de esta manera. Fue cuando el abogado comenzó a reírse como si estuviera haciendo una broma que algo cambió dentro de mí. Esa risa irónica me despertó de mi letargo y en ese momento algo dentro de mí comenzó a cuestionar todo. ¿Qué había estado ocultando Carlos? ¿Por qué se sentía como si me estuviera susurrando desde el más allá? Las preguntas comenzaron a martillar en mi cabeza y sentí que debía encontrar las respuestas. ¿Qué me estaba sucediendo? ¿Por qué Carlos me había dejado fuera? Algo no estaba bien y yo tenía que averiguarlo. Dejé la sala de la notaría y salí al jardín después del funeral. Vi cómo los últimos invitados se iban en silencio como si todo estuviera terminado. Sus autos desaparecían por el camino arbolado. El aire frío me golpeó las mejillas, pero no sentí nada. Ni tristeza ni rabia. Solo vacío. Nadie se detuvo a preguntarme si necesitaba un coche para regresar a casa. Ni siquiera Verónica. Como si mi presencia no importara más. Entonces, por primera vez, desde que Carlos se fue, sentí que estaba completamente sola en este mundo. La historia que había compartido con él parecía haberse desvanecido, borrada por alguien más. Pero no iba a dejarlo así. No podía. Si tenía que pelear por lo que era mío, lo haría. Y lo haría por él. Porque aunque Carlos ya no estaba aquí, yo todavía tenía que defender lo que habíamos sido juntos. La noche pasó sin que pudiera cerrar los ojos. Sentada en la misma silla donde Carlos solía leer el periódico, la imagen de su rostro se dibujaba en mi mente con una claridad que me dolía. Recordaba sus ojos cansados, al final de cada día, la forma en que siempre me tomaba la mano antes de dormir y me decía que todo estaría bien. Pero ahora ese hombre que había sido mi compañero durante toda mi vida, ese hombre con el que había compartido sueños y temores, parecía estar perdido para mí. ¿Cómo podía ser que después de tantos años de sacrificios y amor, me dejara fuera de todo de esta manera? Verónica había tomado el control de todo, y yo, la mujer que había sido su esposa, ahora no era más que una extraña en mi propia vida. No podía dejarlo así. Sabía que algo no estaba bien, algo estaba oculto, y tenía que descubrir qué era. Decidí que aunque me doliera, tenía que empezar a investigar aunque no supiera por dónde empezar. Al día siguiente, después de una noche de insomnio, tomé una decisión. No podía quedarme aquí sentada, esperando que las respuestas llegaran por sí solas. Tenía que actuar. Me dirigí a la oficina de Carlos, ese lugar que siempre había sido su refugio, donde pasaba horas pensando y trabajando en sus proyectos. La mesa de su escritorio estaba desordenada como siempre la había tenido, con papeles esparcidos por doquier, pero había algo que me inquietaba, algo que no podía ver con claridad. Mientras hojeaba algunos de sus documentos, me detuve en una carpeta que no había visto antes. Tenía una etiqueta que decía testamento, y algo dentro de mí me dijo que debía abrirla. Mi corazón latía con fuerza mientras sostenía la carpeta en mis manos. Sabía que lo que iba a encontrar ahí podría cambiarlo todo. Al abrirla encontré varias hojas, algunas en blanco y otras llenas de notas manuscritas. Lo que más me llamó la atención fue una página que estaba claramente marcada con lápiz rojo, como si Carlos hubiera querido señalar algo. Leí lo que decía y mis manos temblaron. Era una nota que Carlos había escrito en la que mencionaba su preocupación por las decisiones que Verónica había tomado sobre los bienes familiares. Hablaba de cómo él no estaba completamente seguro de lo que estaba sucediendo, pero que no quería preocuparme especialmente porque su salud había empeorado tanto. El testamento, o más bien los documentos relacionados con él, no parecían ser finales. Carlos había estado dudando, haciendo correcciones, cuestionando las decisiones de Verónica. Estaba claro
que había algo que él había querido cambiar, algo que no había logrado antes de su muerte. Pero ¿por qué no me lo había contado? ¿Por qué me había dejado en la oscuridad? Mi mente estaba abrumada por tantas preguntas. Verónica lo había manipulado para que firmara algo en contra de sus deseos. Había algo más que yo no sabía. Cada vez que pensaba en todo esto, una sensación de impotencia me invadía. Pero sabía que no podía quedarme con las manos vacías. Tenía que conseguir más respuestas. Sabía que Carlos no era el tipo de persona que dejaba las cosas al azar, especialmente cuando se trataba de su legado. Si algo no cuadraba, tenía que encontrarlo. Con esa determinación en mente decidí que debía hablar con alguien que conociera bien a Carlos, alguien que pudiera darme más pistas sobre lo que realmente había estado pasando en los últimos meses de su vida. Decidí que lo primero que debía hacer era encontrar al abogado de confianza que había trabajado con él durante años. Me dirigí a la oficina de Eduardo Sánchez, un abogado que Carlos siempre había respetado. Sabía que él había estado al tanto de muchos de los cambios que Carlos había hecho en su vida empresarial, pero no sabía si también había estado involucrado en los asuntos personales. Al llegar a la oficina de Eduardo, lo encontré en su escritorio revisando algunos papeles. Me miró con sorpresa cuando entré y su rostro se suavizó al verme. María Elena dijo levantándose para saludarme. No esperaba verte hoy. ¿Cómo te encuentras? Su voz era cálida, pero algo en sus ojos me decía que algo no estaba bien. Estoy bien, Eduardo, respondí, aunque no era cierto. Quería hablar contigo sobre Carlos. Necesito entender algo. Eduardo me invitó a sentarme y tras unos segundos de silencio comenzó a hablar. Carlos me llamó hace unas semanas. Estaba preocupado, María Elena, muy preocupado. Dijo que quería revisar algunos documentos, pero no parecía del todo convencido de lo que estaba sucediendo. Verónica había insistido en hacer algunos cambios importantes en el testamento, pero Carlos me pidió que lo pensáramos con calma. Mis ojos se agrandaron al escuchar sus palabras. Carlos había tenido dudas. Había intentado detener todo esto antes de morir. Me sentí como si estuviera mirando una pieza del rompecabezas que faltaba. ¿Qué más te dijo Eduardo?, pregunté, tratando de no dejar escapar ningún detalle. Me habló de que no estaba seguro de la dirección que Verónica quería tomar con los bienes. Incluso me pidió que revisara algunos documentos, pero no me dio detalles específicos. Fue una conversación corta pero importante. Después de eso no volvimos a hablar. Eduardo me miró, su rostro serio. Creo que Carlos confiaba en ti, María Elena, y siento mucho no haber podido ayudar más. Si necesitas algo más, estaré aquí. Salí de la oficina de Eduardo con más preguntas que respuestas. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué Carlos no me había contado todo esto? ¿Por qué no había hablado conmigo más claramente? Cada vez que me encontraba con una nueva pieza de información más confusa se volvía la situación. Sabía que estaba cerca de descubrir la verdad, pero también sabía que Verónica no iba a ceder fácilmente. La batalla que se avecinaba no iba a ser fácil, y me sentía más decidida que nunca a luchar por lo que era mío, lo que Carlos y yo habíamos construido juntos. Pero aún no tenía todas las respuestas, y eso me mantenía despierta por las noches esperando encontrar lo que realmente había sucedido. La incertidumbre seguía acechándome como una sombra, no me dejaba en paz ni por un momento. Cada día que pasaba sentía que me hundía más en un mar de dudas y sospechas. Carlos no solo había sido mi esposo, sino mi compañero, mi apoyo, el hombre con el que compartí mis mejores años. Nunca imaginé que después de su muerte tendría que luchar por lo que fue nuestro, por algo que nunca me imaginé, que perdería mi lugar en nuestra historia, mi lugar en su vida. Mientras las horas pasaban, me encontraba revisando una y otra vez los papeles que había encontrado en su oficina, las notas manuscritas que dejaban entrever su angustia. Algo en su puño de letra me decía que no había sido un final fácil para él. El testamento, aquel documento que había generado tanto dolor, no era solo una hoja de papel. Era una declaración de intenciones que no lograba entender por completo. Aún me rondaban en la cabeza las palabras de Eduardo, aquel abogado que había trabajado junto a Carlos durante tantos años. La última conversación que había tenido con él
me dejó pensando. Carlos había tenido dudas. Lo había dicho claramente. ¿Pero qué había sucedido después de esa llamada? ¿Por qué no me lo había contado? Decidí que no podía quedarme con esos interrogantes por más tiempo. Esa misma tarde decidí tomar el teléfono y llamar a Verónica. Sabía que era una jugada arriesgada, pero no veía otra forma de conseguir respuestas. Estaba cansada de esperar que alguien más me las diera. Necesitaba hablar directamente con ella, enfrentarla cara a cara. Cuando la llamada se conectó, pude escuchar su voz que sonaba calmada, casi vacía. Sí. Respondió como si se sorprendiera de que fuera yo quien la llamara. Verónica, soy yo, María Elena, dije tratando de que mi voz sonara firme aunque por dentro todo estaba temblando. Quiero que me expliques qué está pasando con el testamento de Carlos. ¿Por qué me excluyeron de todo? Hubo un silencio en el otro lado de la línea, uno largo, casi incómodo. María Elena, dijo al fin. Carlos tomó esas decisiones porque era lo que él quería. Yo solo estoy siguiendo sus instrucciones. Me sentí un nudo en el estómago. Instrucciones, repetí, tratando de mantener la calma. Carlos decidió todo esto sin consultar conmigo, sin hablar conmigo sobre sus deseos. Verónica dejó escapar un suspiro. María Elena, él estaba enfermo, estaba débil. Sabes que las decisiones no fueron fáciles para él. Yo solo hice lo que era necesario para proteger los intereses de la familia. ¿La familia? Repetí, sin poder contenerme. ¿Y qué hay de mí, Verónica? ¿Soy parte de la familia o no? ¿Qué soy para ti ahora? Hubo un pequeño vacío antes de que ella respondiera. No estoy aquí para pelear contigo, María Elena. Solo trato de hacer lo mejor para todos. Esa fue la última vez que hablé con ella. Colgué el teléfono y me quedé allí mirando el aparato, como si fuera la única conexión que quedaba entre nosotros. Proteger la familia. Lo que realmente estaba haciendo era borrar cualquier vestigio de mi existencia en la vida de Carlos. Esa conversación no me dio las respuestas que buscaba, pero lo que me quedó claro fue algo que ya sospechaba. Verónica no estaba dispuesta a darme ninguna explicación, ni mucho menos a ceder. Su voz fría y distante me había dejado claro que mi lugar en esta historia ya no importaba para ella. Mi estómago se revolvió, pero también sentí algo más, la necesidad de no rendirme. Tenía que encontrar algo que me ayudara a entender lo que realmente había sucedido. Esa misma noche, después de que la casa se llenó de silencio, decidí que no podía esperar más. Tenía que buscar en cada rincón de la vida de Carlos, en cada rincón de lo que compartimos. Sabía que no podía confiar en nadie más. Nadie parecía entender lo que estaba pasando, y los pocos que lo hacían no se atrevían a hablar. A la mañana siguiente, me dirigí de nuevo al despacho de Carlos. Esta vez estaba decidida a encontrar algo que me ayudara. Entre los papeles encontré más cartas y documentos que no había visto antes. Entre ellos, había una carta de su puño y letra que parecía haber sido escrita poco antes de que falleciera. La leí detenidamente y al final entendí lo que no me había querido decir en vida. Carlos había estado luchando con la idea de cambiar el testamento. Estaba preocupado por el futuro de la familia, pero más preocupado por lo que Verónica podría hacer. Había escrito en la carta que no quería hacerme daño, pero temía que las decisiones que Verónica estaba tomando no fueran las mejores para todos. También mencionaba que se sentía presionado por ella para que todo fuera rápido. Estaba claro que Carlos había tenido dudas, que no estaba completamente de acuerdo con lo que estaba sucediendo, pero no había tenido el valor de pararse frente a Verónica y decirle lo que realmente pensaba. Al leer esas palabras, una rabia contenida empezó a crecer en mí. No podía creer que Verónica hubiera manipulado tanto a Carlos, presionándolo hasta el último momento de su vida. Me sentí traicionada, pero más que eso me sentí impotente. Era como si todo lo que había sido importante para mí y para Carlos ya no tuviera valor. Pero esa carta también me dio algo que no esperaba, una razón para luchar. Ahora tenía una prueba de que Carlos había dudado de las decisiones que Verónica había tomado, y eso era algo que podía usar. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados.
Necesitaba hablar con un abogado de confianza, alguien que pudiera ayudarme a entender si esto realmente podía ser impugnado. Al día siguiente me reuní con el abogado Eduardo. Cuando le mostré la carta, su rostro cambió de inmediato. «Esto cambia todo, María Elena», dijo mientras leía las palabras de Carlos con atención. «Si puedes probar que Carlos fue manipulado en su estado de salud, esto podría ser un caso sólido. Pero necesitas más pruebas». Sentí una mezcla de alivio y miedo. Sabía que el camino no sería fácil, pero al menos ahora tenía algo con lo que empezar. Salí de su oficina con una pequeña chispa de esperanza. Había dado el primer paso, pero aún quedaba mucho por hacer. La batalla legal estaba comenzando y aunque no sabía cómo terminaría, lo que sí sabía era que no iba a permitir que me borraran de la historia de mi vida. No pude dormir esa noche. Me sentía más cansada que nunca, pero había algo en mi interior que me mantenía despierta. Los papeles de Carlos estaban esparcidos sobre la mesa, como si la respuesta estuviera justo frente a mis ojos, pero yo no podía verla. La carta que había encontrado me había dado un rayo de esperanza, pero también me había dejado con más preguntas. La duda seguía persiguiéndome. ¿Por qué Carlos no había hablado abiertamente? ¿Por qué no me había dado las respuestas que ahora necesitaba con desesperación? El dolor en mi pecho era constante y me costaba respirar. Me sentía traicionada no solo por Verónica, sino también por Carlos. Pensé que conocía bien a mi esposo. Lo conocía en sus pequeños gestos, en sus risas suaves, en sus silencios. Pero ahora todo parecía confuso, como si hubiera algo oculto que nunca supe ver. La mañana siguiente llegó sin que yo me hubiera dado cuenta. El sol brillaba fuerte como si nada hubiera cambiado, pero para mí todo estaba trastornado. A esa hora decidí que no podía quedarme en casa esperando más. Necesitaba actuar. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Llamé a Eduardo y le pedí que nos reuniéramos nuevamente. Necesitaba más claridad. Necesitaba saber si podía hacer algo más para probar que la voluntad de Carlos había sido manipulada. Cuando llegué a su oficina, lo encontré revisando algunos documentos. «María Elena, ¿cómo estás? Me imagino que aún debes estar procesando todo esto», dijo con un tono serio pero cálido. No lo dudé. Me senté frente a él y le mostré la carta de Carlos. «Esto es lo que encontré». Me dijo que Verónica estaba presionándolo, que no estaba completamente convencido de lo que ella quería hacer. Pero ahora sé que tal vez nunca tuve todas las piezas. Eduardo tomó la carta, la leyó con atención y cuando terminó, me miró con más intensidad que antes. «María Elena, esto es importante. Si Carlos estaba dudando si realmente hubo presión sobre él, eso puede ser una base sólida para impugnar el testamento. Pero hay que ser cuidadosos. Lo primero que tenemos que hacer es investigar si el testamento que presentó Verónica es legítimo». Mis manos comenzaron a temblar. «Eso significa que aún hay una posibilidad de que este testamento sea invalidado». Eduardo asintió con firmeza. «Sí, pero necesitamos pruebas, María Elena. No es suficiente con esta carta. Necesitamos comprobar que Carlos estaba bajo presión, que no pudo tomar decisiones libres, que algo no estaba bien en ese proceso». Esa conversación me hizo sentir una mezcla de alivio y angustia. Al menos, ahora sabía que había un camino, aunque complicado. Salí de su oficina con la cabeza llena de pensamientos, pero también con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. No iba a dejar que todo lo que Carlos y yo habíamos construido se desmoronara así sin más. Esa misma tarde decidí que debía buscar más pistas. Volví a la casa, al lugar donde Carlos y yo habíamos compartido tanto. Me senté en su estudio rodeada por los recuerdos de una vida que parecía desmoronarse ante mis ojos. El escritorio de Carlos estaba como siempre lleno de papeles, carpetas y esos pequeños detalles que lo hacían tan él. Me acerqué al cajón donde solíamos guardar algunos documentos importantes. Al abrirlo, algo brillante llamó mi atención, una pluma antigua, la misma que Carlos usaba para firmar todos sus contratos importantes. No era solo un objeto, era una pieza de nuestra historia. Al lado de la pluma encontré más papeles. Estaban organizados con cuidado, pero cuando los revisé me di cuenta de que uno de los documentos estaba marcado con lápiz rojo.
Era un contrato que hablaba sobre la administración de la empresa. Al principio no entendí por qué estaba ahí, pero algo me dijo que debía leerlo más detenidamente. Lo que encontré me hizo detenerme en seco. El contrato mostraba una transferencia de activos y bienes, pero no tenía la firma de Carlos en el lugar correspondiente. Solo había una firma a lápiz que no reconocí. Mi corazón dio un vuelco. Esa firma no era la de Carlos. No podía ser. Todo comenzó a tener sentido. Si Carlos había sido presionado para firmar algo, ¿qué más había detrás de todo esto? Había algo más que Verónica había manipulado. Con manos temblorosas tomé el documento y lo metí en mi bolso. No sabía qué significaba todo eso aún, pero tenía que saber más. Decidí ir a ver a Eduardo de inmediato. Necesitaba su ayuda y sabía que esto era clave. Cuando le mostré el contrato, su expresión cambió. Esto, María Elena, es un indicio más de que algo no está bien. Si no hay firma de Carlos en este documento, significa que el proceso fue manipulado. Esta es una prueba que necesitamos. La idea de que había encontrado algo tan crucial me llenó de una mezcla de emoción y miedo. Sabía que lo que tenía en mis manos podía ser decisivo, pero también sabía que Verónica no dejaría que esto fuera fácil. Estaba comenzando a comprender que esta lucha sería más larga y complicada de lo que había pensado. Eduardo se ofreció a investigar más a fondo, pero me advirtió que sería una batalla difícil. No te hagas ilusiones, María Elena dijo con seriedad. Verónica va a luchar con todo lo que tiene, pero ahora tenemos algo que nos da ventaja. No vamos a dejarnos ganar. Esa noche me quedé en casa sentada frente a la ventana del estudio de Carlos, mirando cómo el sol se ponía detrás de los árboles del jardín. No sabía cuánto más tendría que luchar, pero algo dentro de mí me decía que no podía rendirme. Todo lo que habíamos vivido, todo lo que habíamos construido, no podía ser borrado de un solo golpe. No me importaba cuán difícil fuera, tenía que seguir luchando. Por Carlos, por nuestra historia, por todo lo que había sido mi vida. Los días pasaban lentamente, cada uno más pesado que el anterior. Después de la reunión con Eduardo sabía que tenía que hacer algo más. El contrato que había encontrado en el estudio de Carlos era una pieza importante, pero no podía quedarme ahí, esperando que todo se resolviera por sí solo. El caso ya había tomado un giro más oscuro y sabía que debía prepararme para lo que vendría. No podía ignorar la presión que sentía, no solo por la pelea legal que estaba por comenzar, sino por la presión interna, la que me recordaba que estaba luchando no solo por el dinero, sino por mi dignidad y por el legado de mi vida con Carlos. Mientras pensaba en lo que Eduardo me había dicho, la sensación de estar perdiendo algo que me pertenecía se volvió más palpable. Todo parecía fuera de mi control. De repente, todo lo que habíamos construido juntos parecía estar en manos de alguien más, alguien que no había compartido mi vida, pero que ahora tenía más poder que yo, sobre todo lo que habíamos logrado. Esa noche me senté en el sofá que Carlos y yo habíamos elegido con tanto cuidado. Miré la mesa de café donde solíamos sentarnos después de cenar a hablar de todo, desde los problemas más triviales hasta los más profundos. Carlos siempre me decía que la vida no era solo trabajo, que había que saber disfrutar de los pequeños momentos. Pero ahora, esos pequeños momentos se sentían lejanos, como si fueran recuerdos de otra vida. Me levanté de golpe y fui al escritorio de Carlos buscando algo más, algo que me pudiera ayudar a comprender qué había ocurrido entre él y Verónica. Encontré una carpeta más que había sido colocada al final de la mesa entre papeles antiguos. La abrí con nerviosismo, sabiendo que lo que encontraría ahí podría ser definitivo. Dentro había más papeles relacionados con la empresa, pero lo que más me llamó la atención fue una carta fechada hacía poco más de 3 meses. La carta estaba dirigida a Verónica, y aunque no tenía el tono usual de Carlos, sí mostraba una preocupación que no había visto en ningún otro lugar. Le decía que quería dejar claro que no estaba tomando decisiones de manera impulsiva y que las cosas debían estar claras para todos antes de seguir adelante con el proceso de transmisión de los bienes. La carta era firme, pero la última parte me hizo detenerme. No quiero que se malinterprete mi voluntad, decía, pero estoy tomando decisiones que me preocupan especialmente por ti, Verónica. Tienes un gran poder sobre todo esto,
y aunque confío en ti, tengo mis dudas. Al leer esas palabras, sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Carlos tenía dudas sobre Verónica. Lo había dicho claramente, y yo no me había enterado. ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué me dejó fuera de todo eso? Algo estaba mal, muy mal. Pero esa carta también me dio una pista más, un indicio de que aunque Carlos no pudo evitar que Verónica tomara el control, había algo que él había tratado de evitar. Quizá no me lo había dicho directamente, pero esas palabras eran una confesión. Decidí que debía ir a ver a Eduardo de nuevo. Necesitaba su consejo, y sobre todo su ayuda para entender cómo usar esta carta si es que podía usarla. Cuando llegué a su oficina lo encontré revisando algunos documentos. Le mostré la carta de Carlos y su rostro cambió al instante. «Esto es clave, María Elena», dijo con firmeza. Carlos estaba claramente preocupado y esa preocupación la expresó por escrito. Si conseguimos demostrar que no estaba en sus cabales cuando tomó esas decisiones, o si podemos probar que Verónica lo manipuló, tenemos una buena oportunidad de impugnar el testamento. Pero Eduardo también me advirtió que la situación no era sencilla. No será fácil. Verónica probablemente tiene todo bien organizado. Tendremos que ser muy meticulosos. Necesitamos más que esto para llegar a algo definitivo. Al salir de la oficina de Eduardo sentí una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. La verdad sobre lo que había sucedido con Carlos debía salir a la luz. Pasaron los días y aunque no dejaba de pensar en lo que estaba por venir, algo en mi interior me decía que no podía rendirme. Quizá nunca entendiera por completo lo que había pasado entre Carlos y Verónica, pero lo que sí sabía era que la lucha valía la pena. Ese mismo día, decidí ir al hospital donde Carlos había sido tratado en sus últimos meses. Quizá allí encontraría algo que me ayudara a entender más sobre su estado de salud en ese tiempo. Cuando llegué, me dirigí a la sala de archivo. Busqué entre los registros médicos de Carlos, con la esperanza de encontrar algo que respaldara lo que estaba comenzando a sospechar, que la manipulación había sido más allá de lo que imaginaba. Después de un rato de búsqueda, encontré los registros de sus últimas consultas. Allí estaba claro, como el agua, Carlos había estado tomando medicamentos muy fuertes que alteraban su estado de ánimo y su capacidad de tomar decisiones. Lo que más me sorprendió fue que en la misma fecha en que Carlos había firmado los documentos más importantes, su médico había recomendado que no tomara decisiones importantes debido a los efectos secundarios de los fármacos que estaba tomando. De repente, todo comenzó a encajar. Carlos no había estado en su sano juicio cuando firmó el testamento. La presión que había estado bajo tanto por su enfermedad como por Verónica había jugado un papel crucial en todo esto. Sabía que lo que tenía en mis manos podía ser la prueba definitiva. Esa noche cuando volví a casa me senté en la cocina mirando a través de la ventana del jardín. Todo estaba en silencio, pero dentro de mí todo estaba revuelto. Por fin había encontrado algo que podía usar, algo que demostraría que Carlos había sido manipulado. Pero también sabía que este era solo el comienzo. La lucha apenas comenzaba y Verónica no sería fácil de vencer. Pero yo no me rendiría. Por Carlos, por mí, por todo lo que habíamos sido juntos. El día que decidí ir a ver a Eduardo, con la nueva evidencia que había encontrado en los registros médicos de Carlos, sentí un peso en el pecho. Sabía que lo que tenía entre manos podía cambiarlo todo, pero también sabía que lo que venía después no iba a ser fácil. Verónica no iba a ceder sin luchar, y la lucha legal que tenía por delante sería dura, probablemente más dura de lo que me había imaginado. Aún así no podía quedarme atrás. Había tomado una decisión, no permitiría que me borraran de la historia de Carlos. No iba a permitir que todo lo que habíamos construido juntos fuera destruido por la manipulación de alguien que ni siquiera había sido parte de nuestra vida antes. El aire de la mañana estaba frío, como si el invierno hubiera llegado sin previo aviso, pero yo caminaba con pasos firmes, decidida. El sol brillaba débilmente entre las nubes y la ciudad, a mi alrededor, seguía su curso sin importar lo que estaba ocurriendo en mi vida.
Llegué a la oficina de Eduardo con el corazón latiendo fuerte. Me senté frente a él dejando los documentos sobre la mesa. Esto es lo que encontré en los registros médicos de Carlos, le dije, tratando de mantenerme tranquila. Eduardo tomó los papeles con cuidado y comenzó a leerlos. No dijo nada durante unos minutos, lo que me hizo sentir aún más nerviosa. Sabía que si él decía que no era suficiente todo, podría desmoronarse en un instante. Esto es grande, María Elena, dijo finalmente, con una mirada de aprobación. Esto cambia las cosas. Si Carlos estaba tomando esos medicamentos cuando firmó los documentos, y si el médico recomendó que no tomara decisiones importantes en ese estado, tenemos una base sólida para impugnar el testamento. Mi corazón dio un salto. No quería mostrar mi alivio, pero sentí que por fin había dado un paso importante. Eduardo continuó. Lo que necesitamos ahora es reunir más pruebas de que Verónica estuvo al tanto de la condición de Carlos y que aprovechó su vulnerabilidad. Si podemos probar que ella estaba manipulando la situación, tendremos una oportunidad. Pasaron unos días mientras Eduardo investigaba y preparaba los próximos pasos legales. Yo, por mi parte, no podía quedarme quieta. Cada vez que miraba a mi alrededor, veía los recuerdos de una vida compartida con Carlos. Las fotografías, los libros, las cartas, todo parecía estar allí, pero al mismo tiempo se sentía tan lejano como si fuera de otra época, de otro mundo. Esa sensación de estar perdida, de no pertenecer a mi propia vida, se estaba volviendo más difícil de soportar. Sabía que la batalla no solo era legal, sino emocional. Estaba luchando por recuperar algo que nunca debí perder, por recuperar lo que se me había arrebatado. Pero al mismo tiempo sentía miedo de que no fuera suficiente, miedo de que Verónica ganara, miedo de que todo lo que había sido mi vida con Carlos se desvaneciera en un juicio lleno de mentiras y manipulaciones. Una tarde, después de varios días de silencio, recibí una llamada de Eduardo. Tenemos una cita con el abogado de Verónica, me dijo. Quieren resolverlo todo de manera rápida, pero tenemos que estar preparados. Este es el momento clave. Tienes que decidir si estás dispuesta a luchar por lo que es tuyo, porque esto no será fácil. Mi mente comenzó a correr, pero me di cuenta de que no había otra opción. No podía dejar que Verónica se saliera con la suya. Sí, respondí, estoy lista. Si hay algo que me pertenece, voy a pelear por ello. La reunión con el abogado de Verónica fue todo lo que había esperado, una batalla de frialdad, de palabras cortantes, de intentos de intimidarme. El hombre se sentó frente a mí con una postura arrogante, como si ya supiera que ganaría, como si mi lucha fuera en vano. Pero no me importaba. Estaba allí por una razón. Estaba allí para recuperar lo que era mío, para recuperar lo que había perdido. Verónica estaba allí observando desde un rincón sin decir una palabra, con una mirada fija que me hacía sentir más vulnerable, más pequeña. El abogado comenzó a hablar, presentando sus argumentos de manera calculada. El testamento de Carlos está en orden. Fue firmado bajo su propia voluntad, en plena capacidad mental. No hay indicios de manipulación y todo se hizo conforme a la ley. No tenemos ningún motivo para cambiar las cosas. Me sentí como si me estuviera ahogando. Sus palabras eran como dagas, y Verónica estaba allí silenciosa como una sombra que me observaba desde su lugar. Pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. Me acordé de la carta de Carlos, de sus dudas, de sus palabras escritas con tanto cuidado, con tanto temor. Y supe que no podía permitir que todo eso se fuera al olvido. Cuando el abogado terminó de hablar, me levanté lentamente. Miré a Verónica por un momento, vi su rostro sin emoción, sin remordimientos. Y dije con una voz que no sabía que tenía. Carlos dudó. Esas dudas están ahí escritas por él mismo. Y si pensaba que estaba tomando decisiones por su voluntad, se equivocaba. Carlos fue presionado, y lo sé porque estuve con él hasta el final. No voy a permitir que todo lo que hemos construido se destruya de esta manera. No voy a quedarme callada mientras se me arrebata lo que me pertenece. Hubo un silencio en la sala, un silencio tenso, lleno de desconfianza. El abogado de Verónica no dijo nada, pero su mirada era fría, calculadora.
Sabía que la batalla legal apenas comenzaba, pero algo dentro de mí se encendió. Ya no tenía miedo. No importaba cuánto tardara ni lo que me esperaba. Estaba decidida a recuperar mi lugar en la historia de Carlos. No me importaba que Verónica estuviera en control, ni que sus abogados tuvieran todo listo. Yo tenía algo que nadie más tenía, la verdad. Y con eso estaba dispuesta a luchar hasta el final. La lucha apenas había comenzado, pero sabía que por fin estaba en el camino correcto. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. Cada mañana me despertaba con una sensación de incomodidad en el estómago, sabiendo que el día estaba lleno de incertidumbre. La batalla legal que se había iniciado parecía más grande de lo que había anticipado. Mientras tanto, Verónica, con su actitud fría y calculadora, estaba siempre un paso adelante, como si ya estuviera acostumbrada a ganar. Ella, que en teoría debía ser parte de la familia, ahora representaba todo lo que sentía que había perdido: la traición, el egoísmo y la manipulación. Sin embargo, mi determinación crecía con cada día que pasaba. Sabía que Carlos no hubiera querido que su legado fuera distorsionado de esta manera. Al principio me costó adaptarme a la idea de que tendría que pasar por todo un proceso legal para demostrar lo que Carlos había querido. Pero al mirar los documentos que había encontrado, al leer una y otra vez sus palabras, me di cuenta de que no tenía otra opción. Si quería recuperar lo que me pertenecía, tenía que pelear. Y lo haría con todas mis fuerzas. La primera audiencia fue todo lo que temía y más. Nos encontramos en la sala de audiencias del tribunal, un espacio grande, frío, lleno de abogados que no mostraban la más mínima emoción. Verónica estaba allí sentada en su asiento, con una calma calculada, mientras su abogado hablaba de la validez del testamento, de cómo todo se había hecho conforme a la ley. Cuando me tocó el turno de hablar, sentí como si toda la sala estuviera mirándome, esperando mi reacción. No era un público amable. No era un lugar donde pudiera contar mi historia como una conversación tranquila en casa. Aquí cada palabra que dijera contaba y debía ser precisa, clara, contundente. Mi voz tembló al principio, pero me forcé a mantener la calma. Carlos me dijo muchas veces que lo nuestro era lo más importante, que su familia no se podía romper. Comencé mirando fijamente a Verónica. Pero sé que durante sus últimos días la presión fue demasiada. Estaba enfermo, débil, y aún así Verónica lo presionó para que tomara decisiones que no estaban de acuerdo con lo que habíamos compartido durante tantos años. La sala quedó en silencio, y pude ver el movimiento de algunos de los abogados que se intercambiaban miradas furtivas. La gente pensaba que no tenía pruebas, que todo era solo una acusación sin fundamento. Pero yo sabía lo que había encontrado. Yo sabía que Carlos no había podido tomar esas decisiones de manera libre. No con los medicamentos que le daban, no en su estado de salud. El abogado de Verónica me miró con una sonrisa forzada, como si creyera que mis palabras no serían suficientes para cambiar el curso de la audiencia. «¿Cómo puede usted afirmar eso, señora Ramírez?», dijo con desdén. «No hay pruebas de que su esposo no estuviera en pleno uso de sus facultades mentales cuando firmó el testamento». De inmediato, el peso de sus palabras me hizo tambalear. Pero me negué a darme por vencida. «Tengo pruebas», respondí con más firmeza de lo que me sentía. Los registros médicos de Carlos, su propio testimonio en carta escrita y los informes de su médico. Carlos nunca estuvo en su sano juicio cuando firmó esos documentos. Él nunca habría dejado que todo lo que compartimos fuera entregado a alguien como Verónica. Mi corazón latía fuerte en mi pecho mientras veía cómo los abogados de Verónica empezaban a revisar los papeles. El silencio en la sala se alargó y pude ver cómo su rostro se endurecía. Finalmente, uno de los abogados de la parte contraria se levantó y comenzó a hablar. «Las acusaciones que presenta la señora Ramírez carecen de fundamento. Todo lo que se ha hecho está registrado legalmente y el testamento fue firmado con pleno conocimiento de causa». Su tono era agresivo y su mirada fija en mí, como si fuera una simple obstinación que no merecía más atención. Pero algo cambió en ese momento. Sabía que no podía rendirme, sabía que debía seguir adelante. Con todo lo que tenía, con todo lo que me pertenecía, debía luchar por eso.
La jornada terminó sin un veredicto claro, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Los abogados de Verónica no parecían tan seguros de su posición como antes. Había algo en las pruebas que había presentado algo en mi declaración que los había hecho dudar. Sin embargo, no podía quedarme tranquila. Sabía que esto no sería tan fácil. La batalla no había hecho más que empezar, y las semanas siguientes estuvieron llenas de idas y venidas al tribunal de audiencias que se alargaban más de lo que imaginaba. La lucha se volvió más difícil, más desgastante, pero también más clara. Cada vez que sentía que las fuerzas me abandonaban, recordaba la carta de Carlos, sus dudas, sus miedos. Él me había dejado una pista, algo que no podía ignorar, y ahora, con la ayuda de Eduardo, estábamos encontrando la manera de demostrar lo que había sucedido. En cada paso los recuerdos de nuestra vida juntos me daban fuerza. Sabía que no podía rendirme. No podía dejar que Verónica borrara todo lo que habíamos sido. Al final la verdad saldría a la luz. Y yo por fin sería la dueña de la historia que me pertenecía. La lucha legal continuó, pero en mi corazón sabía que no podía perder. No solo por mí, sino por la memoria de Carlos, por todo lo que habíamos vivido. La batalla no había terminado, pero estaba más cerca de ganar de lo que había estado antes. Finalmente, después de semanas de tensiones de largas horas en los pasillos del tribunal de audiencias que parecían interminables, llegamos al día que definiría todo. Había sido un camino largo, lleno de obstáculos, de momentos en que sentí que no podía más, pero sabía que no podía rendirme. El peso de la lucha era grande, pero el peso de la verdad era aún más fuerte. Esa mañana me desperté temprano, aunque no había dormido bien. La ansiedad me consumía, pero no podía quedarme en casa esperando. Tenía que ir allí a enfrentarlo. Tenía que ser valiente por mí, por Carlos, por todo lo que habíamos construido juntos. La sala de audiencias estaba más llena que de costumbre. El ambiente era denso, y pude notar que Verónica de nuevo estaba allí con su postura rígida y su mirada fija. Era la misma actitud de siempre, como si todo le perteneciera y yo fuera solo un obstáculo a su camino. Cuando entré sentí la mirada de todos sobre mí, como si esperaran que cayera. No lo haría. Mi corazón latía fuerte y mi cuerpo estaba tenso, pero mi mente estaba clara. Sabía lo que tenía que hacer. Eduardo, mi abogado, estaba junto a mí. Me dio una sonrisa breve, pero suficiente para darme un poco de tranquilidad. Hoy es el día. María Elena me dijo, lo tenemos todo. Ahora solo tenemos que dejar que la verdad hable por sí sola. A medida que comenzó la audiencia, pude ver que el abogado de Verónica estaba listo para todo. Ya no era solo el abogado arrogante que había conocido al principio, ahora parecía preocupado, como si empezara a darse cuenta de que la balanza se estaba inclinando en mi favor. El juez nos observaba en silencio mientras los dos bandos presentaban sus pruebas. Cada testimonio, cada palabra, cada documento que mostraba Eduardo fue un golpe directo a la narrativa de Verónica. Mientras él hablaba, yo me mantenía quieta observando todo con atención, como si me estuviera alejando de la escena, como si me viera desde afuera, como una espectadora de mi propia vida. Verónica no decía nada, solo seguía observando con esa mirada fría y calculadora. Pero a medida que avanzaba el juicio, su rostro empezaba a mostrar señales de incomodidad. El abogado de la parte contraria había presentado todo lo que tenía tratando de dar por concluido el caso, pero ahora era mi turno. Con el corazón en la mano me levanté. No me temblaron las piernas. Mi voz estaba clara, decidida a pesar del miedo que sentía. Carlos era mi esposo, durante 40 años comencé. Sé que él nunca hubiera tomado decisiones bajo la presión que Verónica le ejerció, especialmente en su estado de salud. La carta que dejó, sus propios escritos, los testimonios de sus médicos, todos nos dicen lo mismo. Carlos no estaba en sus cabales cuando firmó ese testamento. No era su voluntad. Yo estaba allí día tras día observando cómo luchaba con su enfermedad, cómo se veía cada vez más vulnerable. Sentí que la sala se silenció por completo. Incluso Verónica dejó de mirar hacia adelante. El aire estaba cargado y pude ver que algunos de los asistentes se movían incómodos, intercambiando miradas.
Esto no es solo sobre dinero, no se trata solo de lo que tengo derecho a recibir. Se trata de que mi esposo no tuvo la oportunidad de decidir libremente sobre su legado. Se trata de que alguien abusó de su vulnerabilidad y yo no puedo quedarme callada mientras alguien borra todo lo que construimos juntos. La emoción me ahogaba, pero me forcé a seguir. Sabía que era el momento. Tengo las pruebas, tengo la carta de Carlos, los registros médicos que demuestran que su capacidad de decisión estaba gravemente afectada y la evidencia de que se le presionó. Si esto no es suficiente para demostrar que este testamento fue manipulado, entonces, ¿qué más necesitamos? Esta no es la voluntad de Carlos. Esto no es lo que él habría querido. Después de mis palabras, hubo un silencio que parecía durar una eternidad. Pude ver cómo el juez anotaba algo en su libreta, pero nadie hablaba. Verónica seguía callada, sus manos temblaban ligeramente, y por un momento me pregunté si por fin estaba entendiendo la magnitud de lo que había hecho. El abogado de Verónica trató de interrumpir, pero el juez levantó la mano pidiendo silencio. «Vamos a deliberar», dijo el juez con voz grave. «En unos minutos regresaremos con la decisión final». Todo el mundo salió de la sala, pero yo me quedé allí sentada mirando el vacío. El tiempo parecía haberse detenido. Había hecho suficiente, sería la verdad suficiente para ganar. Pasaron unos minutos que parecieron horas. Finalmente el juez regresó con la sentencia. Su voz sonó firme. Después de revisar todas las pruebas presentadas, las declaraciones de los testigos y los documentos entregados, este tribunal ha decidido que el testamento presentado por la señora Verónica Ramírez no refleja la voluntad genuina de Antonio Ramírez. Se declara inválido. Mi corazón dio un vuelco. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Este tribunal reconoce que la señora María Elena Ramírez tiene derecho a la herencia según lo estipulado en el testamento anterior. Además, se ordena la devolución de todos los bienes y derechos que fueron indebidamente transferidos. El golpe fue duro para Verónica. Su rostro se descompuso por un momento y vi cómo su cuerpo se tensaba en su silla, pero ya no importaba. El juez había hablado y la justicia había sido hecha. Sentí una mezcla de alivio, pero también de agotamiento. No solo había ganado una batalla legal, había recuperado algo mucho más grande: mi dignidad, el reconocimiento de mi lugar en la vida de Carlos y el respeto por nuestra historia. Cuando el juez terminó de leer su fallo, todos se levantaron y comenzaron a salir de la sala. Verónica no me miró, pero yo sabía que algo había cambiado en ella. Algo había quedado claro para todos: la verdad siempre prevalece. Cuando salí del tribunal sentí que todo el peso de los últimos meses se desmoronaba lentamente. Había luchado, había soportado, y al final la justicia había ganado. Pero más allá de la victoria, sabía que Carlos, donde quiera que estuviera, estaría orgulloso de que no me rendí. Porque al final todo lo que importaba era la verdad, y esa verdad había prevalecido. Hoy, después de tanto sufrimiento y lucha, por fin tengo paz. Recuperé lo que me pertenecía, no solo en términos legales, sino en mi corazón. Aprendí que aunque la vida nos desafíe con injusticias, nunca debemos rendirnos. La verdad siempre tiene una manera de salir a la luz, aunque el camino sea largo. Si alguna vez te sientes perdido, recuerda que tu voz es poderosa. No dejes que te silencien. Si te ha tocado esta historia, no dudes en darle like, compartirla y seguir el canal. Juntos podemos seguir luchando por lo que nos corresponde.